¿Qué? ¿Bots? ¿IA? ¿Servidores? ¿Tecnología? ¿Noticias? ¿Polémica? ¿Consejos? ¿Criptomonedas? ¿Entrevistas? En fin, los chatbots. Bienvenidos, seres orgánicos, a esta segunda parte de una plática con Sam García. Recuerden, lo pueden seguir en su podcast canal llamado el podcast de En lo Personal. En lo personal. Entonces, ya saben, síganlo. Están buenos. Y bueno, estábamos hablando justo de esta propuesta de reforma a la regulación de las redes sociales por nuestro queridísimo senador Ricardo Monreal. Comillas. Ese men nada más le gusta hacer que llamar la atención, es lo único que hace ese men. Pues sí, es parte de la política, ¿no? Tienes que estar ahí. Y bueno, siguiendo con los puntos, estamos dando los 7 puntos principales. Ahorita llevamos como 3 y un poco el background en el episodio anterior, así que si quieren verlo, pues para atrás. Y ahorita vamos a en el que dices que podrán eliminar, suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, es muy parecido al anterior, y afecten a los derechos de menores de edad, ¿no? Creo que ese ya lo tocamos en gran medida, en el sentido de que justo las normas de la comunidad, ¿no? Entonces realmente no es como que impidan que censuren, pero lo de noticias falsas, ¿quién va a determinar las noticias falsas? O sea, va a ser con lo de Animal Político o qué institución va a decir que son falsas, porque ni modo que pongas a, no sé, también va a haber una persona revisando todas las noticias. Pues no, yo Pero creo que pero es peligroso, ¿no? Porque ¿qué determina que sea falso? O sea, si está muy ambiguo. Los hechos. Por ejemplo, pero es que, por ejemplo, hay muchas veces que, a lo mejor, o a veces, si lo dice no sé, un canal muy grande, CNN, y de repente se le fue y no está como comprobado, es una fake news, a lo mejor que sí lo tuvo uno más chiquito que no tenía a ese alcance, o si, también te digo, ahí puede entrar lo turbulento. Si es una noticia que le tira al gobierno actual y la clasifican como fake news, ya no salió. Ese es el punto más peligroso de todos. Es que es eso. Porque en Y da cualquier miedo. momento, y eso pasa en muchos gobiernos, que muchos gobiernos dicen, no, bueno, aquí voy a usar una frase con la que todos van a entender a lo que nos referimos, y es, yo tengo otros datos. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede que haya algún medio de información que esté difundiendo, no, pues mire, así van las cifras de tal cosa, la economía así, tal empresa vendió tanto, y luego el gobierno dice, no, yo no creo que sea así. Eso que están diciendo son mentiras, yo tengo otra información. Entonces ya cae ese noticiero como noticias falsas y lo vas a sacar. Exacto. Ya lo censuraste, o sea, de cierta forma. Exacto. Porque el que va a determinar que es una fake news va a ser el IFT. Y como vimos en el episodio anterior. Es una institución de gobierno. Sí, y como vimos en el gobierno pasado, no es autónomo tal cual, porque lo pone. Bueno, lo nombra el Senado. Cuando algo ya lo nombra alguno de los poderes, ya no es básicamente independiente. Porque depende de sus nombramientos. Y si imagínate, Facebook no ha podido con los fake news. ¿Qué va a andar poniendo un instituto que no es dedicado totalmente a redes sociales? O el gobierno que tiene muchas más cosas más importantes que hacer. Facebook no ha podido con las fake news. Es imposible esa parte también. Sí, está bastante complicado. Y, bueno, y que viene justo, bueno, esto es lo que mencionábamos al inicio del primer episodio, que dice, las redes sociales deberán de tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas sin contenidos y que sea resuelta en un plazo de máximo 24 horas. 24 horas, Dios mío. Sí. A mí se me hace muy corto el tiempo y atendido por personas especialistas en derechos humanos y libertad de expresión. O sea, es que igual se escucha bonito a primera vista, pero se ve muy complicado que en poco tiempo. Es que, a ver, ahorita actualmente en México hay cerca de 80 millones de cuentas en Facebook de personas. O sea, casi todo México, básicamente todo México está ahí. ¿Qué sucede? La gran mayoría. Que todos van a tener pleitos eventualmente. Y si imagínate, si alguien empieza, no sé cuántos, o sea, la verdad no sé cuántas impugnaciones tenga Facebook al día o al mes. O YouTube, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual. Curiosamente eso no lo tocaron en la reforma. Pero 24 horas es poco tiempo, la verdad. Sí requieres casi un ejército para estar atendiendo tan rápido. Y justo lo que pasa es que si no te atienden en esas 24 horas, ya tú vas a ir con la IFT a quejarte de que te suspendieron la cuenta. Pero esas 24 horas las tiene que hacer, o sea, tú te tienes que ir a quejar con Facebook. Con Facebook. Sí, bueno, la red Y si social. no te atiende 24 horas, IFT va a ser, o sea, te quedas con la IFT y la IFT ahora va a hablar con Facebook. Sí, como que va a revisar el caso y
Mira, justo aquí dice, el caso de que las redes sociales no resuelvan la impugnación, se podrá presentar una queja por violación a la libertad de expresión ante el IFT. Pero aquí no sé hasta dónde llega lo de la censura. Bueno, no creo que, yo creo que te vas a sacarte de toda la red social. Porque no creo que si te saquen de alguna página o grupo cayera en eso, ¿no? Pero Es que según yo, es por la publicación. O sea, si te bajaron una publicación, creo que hasta puedes tú presentar esa reclamación. No solamente a que te baneen como sí, cuenta, porque sí, sino o sea, hasta por sí, publicación. sí, por O sea, una contenido también persona puede ser. puedes tener 10 reclamaciones y luego multiplicas tú 10 reclamaciones por 80 millones, Sí. no le va a dar al IFT. O sea, es muy tonto. Porque Pues yo Facebook no también. te responde en 24 horas. Sí, no te respondes. Y sí, sí es cierto lo que dices. Sí es no solo de personas, sino también de contenidos. O sea, no solo suspensión de cuentas, sino también de contenido. Por ejemplo, por ejemplo, lo que decíamos de las obras de arte, ¿no? Si alguna obra de arte te la suspenden, a mí no me pasa, ha pasado tanto lo de que me suspendan contenido. Estoy pensando qué casos. Pero sí ha de haber cuentas específicamente que tengan varios casos, sobre todo que se dediquen como a divulgación masiva de información o lo demás, que te suspendan algún contenido y pues lo impugnas, ¿no? Y luego además hay mucha gente que, o sea, fuera de las personas, hay muchas pues, compañías que tienen sus páginas ahí o medios de divulgación. Entonces esos también los censuran. Y es muy complicado porque para la red social tiene que resolver sí o sí en 24 horas si estuvo bien o no aplicada la regla de la comunidad. Y si dice, sí se Exacto. Y aplicó luego, bien. y a poco va a decir la red social, ah, sí, porque México y su regla me dijo que la tengo que resolver en 24 horas, se lo voy a resolver. Pues yo creo que Seas lo va a quien intentar, seas, pero no ¿no? lo va a lograr. No, pues no, obvio no. Sí, Está mal. o la otra opción que va a tener la red social es nunca censurar nada, ¿no? Y no aplicar Pero, nunca. no manches. Pero entonces, al no Pero, censurar nunca nada, pues se abre a que se pueda publicar lo que sea en la red. Entonces va a venir luego la contraley de que tiene que poner la vara alta y al final va a ser así como, bueno, ya saben que es ya un ciclo sin ustedes, fin, es un sí, ciclo sí, sin fin, ¿no? Y pues no se va a llegar a ningún lado. Si por eso tantos años tiene Facebook peleando esa parte y haciéndolo, intentándolo regular, ¿qué va a andar pudiendo regulándolo un gobierno? Tiene cosas más importantes que regular que una red social. sí, Pero bueno, y sí. ya el punto final es justo que si la censura que aplicó de contenido o de cuenta fue ilegítima, de acuerdo a la IFT, pues se prevén multas de 1 millón de UMAS, que actualmente, o sea, las unidades de medidas actualizadas, que son las que parecidas al salario mínimo, están un poquito abajo del salario mínimo, pero 1 millón de UMAS ahorita son 89 millones de pesos. Entonces, si determina que no se debió haber censurado ese contenido, pues ahí va la multa, ¿no? Igual no Ya. sé cuál sea la fuerza coercitiva para no. ¿Qué pasa si no le paga la multa? ¿También le van a aplicarle el firewall a todos los usuarios? O sea, Ajá, es que es eso, o sea, por ejemplo, o sea, la UMA la tiene que cubrir la red social, o sea, Facebook le ujú, tendría sí, que pagar una indemnización al usuario. Pero y si no, es lo que dices, o sea, que el gobierno mexicano le va a meter la demanda a Facebook y el gobierno pues mexicano te sí. va a ayudar a reclamarle a Facebook, o sea, Sí, lo que van a pedir, creo, a redes sociales, si esto pasara, que la verdad no creo que pase, o sea, esta ley, es que van a pedir ah, que las redes sociales tengan un representante legal o sea, en el país, justo para poder como que él sea responsable de toda la aplicación. Ahora sí, ¿quién va a ser el fulano que, que se va a echar a ese camión encima? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque así como está la cosa, se ve como complicado poder cumplir todo lo que vayan a pedir. Y pues sí. Y bueno, estos son los puntos como pero, principal. Ajá. pero México es el único lugar donde estaría haciendo este tipo de regulación o hay en otros países, En otros porque países se han entonces, metido regulaciones, pero yo siento que, o sea, sí tocan, pero ¿sabes en qué se han ido sobre todo? En, en derechos de propiedad intelectual. sí, Es donde se que han igual ido es un más. tema, que también es un tema, pero bueno, Sí, por ejemplo, en la Unión Europea justo pasó, ¿en qué año fue? El famoso artículo 13 de regulación de contenido en Internet, una cosa así de la Unión Europea, que muchos youtubers justo estaban como quejándose. Al final no fue ni lo más bonito ni lo más feo, quedó como en un punto intermedio. Y lo que decía es que o sea, el medio digital tiene que tener una forma de mecanismo automático para la detección, por ejemplo, de infracciones, ¿no? En este caso, como una especie de, sí, filtros automáticos. Pero luego decía que no tenía que ser
un filtro automático. Y es como que, pero si por la cantidad de contenido, pues era la única opción. Sí, claro. Pero no se metieron tanto, por ejemplo, en la parte de autorizaciones y no se metieron para nada como en la parte de censurar cuentas y demás. Como que nada más se preocuparon mucho en la parte de propiedad intelectual, que justo esta propuesta no toca para nada. O sea, en ningún momento hace alusión a que, bueno, tal vez dentro de los tiquismiques que luego se metieran, sí entraría lo de propiedad intelectual, pero no dice, por ejemplo, cuál va a ser el mecanismo, ni quién va a ser el responsable, ni todo ese tipo de cosas. Y sabes, yo creo, bueno, ahí es ya en mi opinión, no se metieron en eso porque sabían que es un problema, o sea, el poderlo regular es demasiado complicado, yo creo que por eso no se metieron tampoco. Y aquí, sin conocimiento de por medio, se metieron, pero pues las aristas es muy amplia, o sea, literal, y los boomers no saben cómo funciona Internet. Pues no del todo, creo que hay muchas lagunitas. En parte, si tienen a alguien mayor que ustedes y como que no le entiende, ayúdenle a entender un poquito las cosas. Que no es tan sencillo poder regular las interacciones humanas en general. Como les decía, no, en lo personal no, o sea, yo personalmente no creo que vaya a pasar esta ley. Creo que se meten en muchos problemas también un poco sobre todo lo de la regulación para poderse inscribir con el tratado ahorita de México, Estados Unidos y Canadá, otros reguladores. No siento que sea aplicable muchas de las cosas que están eh, diciendo de cómo se va a penalizar, etcétera. No sé, ¿qué sientes que no tocó? O sea, ¿qué le faltó? Pues le faltó gente especializada que conociera esos temas, porque creo que ese es un punto. O sea, yo siempre, como que esa es mi idea y en mi mundo, que ese tipo de leyes o regulaciones lo plantean institutos especializados en eso. O sea, hay institutos, o sea, o hay asociaciones sin fines de lucro especializadas en ese tipo de cosas, de libertad de expresión, regulación, etcétera. Eso es lo que tendría que haberse consultado, pero pues no lo hacen, no lo hacen como, pareciera ser que lo hacen como más para desquitar su chamba, ¿no? Es como de, ya vieron, sí, intenté hacer mi ley, pero pues como no estaba mal hecha, pues no pasó. Entonces, hay muchas aristas en las cuales no se toma en cuenta, o sea, esa definición de más de 1 millón de usuarios tampoco cabe, porque pues, o sea, cada red social que ya más o menos se respete tiene mucho más arriba de eso. No sé, hay otro, te digo, la libertad de expresión es un momento muy antiguo. También perdón, muy ambiguo. Pero ¿sabes qué? También siento que también partió de poder sacar esta ley, de que ves que Twitter México, o sea, empezó a banear a diestra y siniestra cuentas de bots o cuentas a favor de Ah, nuestro sí, cabecita de cierto, no me algodón, acordaba, ¿no? pero sí pasó esto de... Ajá, porque ves que creo que se banearon como a unas 10 15 cuentas de paleros, para no decir más despectivamente, Ujú. de nuestro presidente, ¿no? Entonces, de Diles ahí soltó chayoteros esa con el bolita, término. ajá, chayoteros, exactamente, porque de ahí salió la bolita de nieve para poder crear esta ley. Partió de ahí, porque dijeron, nos están quitando la libertad de expresión, Twitter México es neoliberal y que están a favor del antiguo gobierno y así. De ahí partió. Sí, sí, cierto, eso pasó hace poquito también. Y, o sea, es que es una realidad. O sea, lo que hay que decirles a todos es que, mira, todos los entes políticos tienen bots. O sea, es la realidad. O Todos, sea, todos, todos. pero todos, o sea, de quien sea, ¿eh? A quien le busques, de esos que ya tienen así como, quién sabe cuántos millones de usuarios, bueno, de seguidores. O sea, muchos son. De hecho, en el primer episodio de los chatbots, hicimos un estudio de cuántos bots tenía por candidato presidencial. Ya había unos que tenían como el 50% de sus seguidores Oh, eran bots. El del ahorita presidente sí tenía bots, pero no eran tantos. Incluso checamos creo que cuenta de Donald Trump. Y sí tiene bots, pero él tiene, o sea, a comparación de todos los seguidores que tiene, no son muchos. O sea, tú tendrá como 250,000 bots. Pero como ya es una cuenta muy grande, mucha gente sí lo sigue tal cual, porque además tienen que estar informados y como que les gusta estar ahí en el debate de Trump. Pero sí es algo que pasa. chismecito. Pero, por ejemplo, esas cuentas que digan, pues determinamos por el algoritmo que es un bot, ¿no? Entonces ya censuran el bot. Y bueno, lo que ellos estimaron que era un bot. Y luego, ¿qué va a pasar? El que él sea el dueño de los dos puede meter impugnaciones de decir, no, es que me censuraron mi cuenta. Y luego decir, bueno, ¿y por qué te sonó? Pues porque no tienes interacciones, porque tu nombre es totalmente un numérico, porque se ve que nada más le das me gusta a todo. Y dices, no, pues es que a mí me gustan. Y también va a pasar de que va a decir, bueno, ya no censuro a nadie y que
se haga lo que quiera, ¿no? Sí, es que es un detalle también, te digo. Es que según yo, estas cuentas chayoteras, más que bots, o sea, sí eran cuentas reales, pero al fin y al cabo eran chayoteras y tenían como un discurso entre de odio, porque sí era muy un discurso muy de, ay, los otros que no son, que no comparten la ideología. O sea, sí era algo que sonaba hasta medio peligroso y por eso Twitter México, ¡pum!, se los llevó de calle. Pero pues obviamente estos dijeron, no, pues están teniendo mi libertad de expresión y fue cuando quisieron decir, sí, si Twitter México tiene sus regulaciones para sus medidas de políticas, de condiciones para poder interactuar, bueno, le vamos a meter nosotros una regla. Sí. Pero Algo que pues, también creo que está mal es que consideran las redes sociales como si fueran herramientas públicas. O eso, sea, sí, sí, sí. por ejemplo, realmente son una empresa y como alguien justo en algún programa vi decía, ok, no hay que olvidar que Twitter, Facebook, YouTube, todos esos son compañías privadas. Cuando tú entras ahí, firmas un contrato de aceptación de términos y condiciones y demás. Y muchos dicen básicamente de que en cualquier momento, si ellos consideran que tu contenido no es adecuado, te pueden censurar tu contenido o tu cuenta. Y que depende a discreción de ellos. Pero a fin de cuentas es como si tú entraras a una especie de club privado, así de golf, Es cosas así, correcto, elite. es Entonces correcto. realmente, pero lo que pasa es que ahora el gobierno como que ve muy cómodo decir, yo voy a publicar todo en redes sociales. Y entonces sienten que nada más porque ellos pueden también publicar ahí, sienten que ya son de todos. Y realmente es básicamente un club privado donde te pueden sacar, o sea, es un club privado donde es fácil entrar, pero también te pueden sacar. Entonces no quiere decir que tú, solo por ser persona, realmente tengas un derecho humano a estar dentro de una red social. O sea, a fin de Es que, sí, sí, sí. cuentas, pues no es como una obligación de ellos tener a toda la humanidad que quiere estar ahí. O sea, ellos te Sí, dan tus y es que también, términos. es que Ujú. ellos creen también que como que el internet es un lugar, ¿cómo poder decirlo? Como que si está en México pertenece, ¿no? Como el petróleo. O sea, que creen que es un lugar como abierto y así medio esotérico para ellos, donde cualquiera puede entrar. Y pues realmente no, el internet es privado, ¿no? Si no pagas un carrier de telefonía o de proveedor de servicios de internet, no entras. Entonces, realmente no es así como algo libre, o sea, es cada quien dependiendo de sus posibilidades y como dices, todavía anexado a las redes sociales, que sí, como dices, creo que es el más claro ejemplo, es un club privado en el cual tú aceptas un contrato, te dan una ID, una contraseña y ingresas. Si no cumples las reglas de ese club privado, te sacan y se acabó. Sí, yo creo que, o sea, siento que, por ejemplo, eso no lo consideran. Tampoco consideran propiedad intelectual, que fue un desastre. Pero siento que un punto interesante, o sea, no sé si estoy a favor o en contra, es el de utilizar información en redes sociales como evidencia para crímenes. Eso estaría, yo creo que sí, sí. Es que ahí entraría el ciberacoso, ¿no? Ajá, El estoy ciberbullying. pensando en ciberacoso, ciberataques, bullying, luego poderse poner de acuerdo con otras personas para cometer crímenes, ese tipo de cosas. Por ejemplo, que tú detienes a alguien y dices, ok, lo estoy acusando de tal cosa, necesito que me mandes como los chats, ¿no? De tal persona, porque mira, aquí está la orden del juez y demás, para revisar que si tuvo como contactos con otras personas, qué personas fueron con las que cooperó, o sea, cosas de ese tipo como criminal. Siento que, ay, no sé qué pensar porque también se metería como mucho como tipo Big Brother hasta cierto punto. Pero siento que en Estados Unidos sí pasa un poco eso, o sea, hacen la solicitud y creo que revisan la información antes de enviarle lo que les pidieron específicamente y ya ven así como, Pero no todos, ¿no? Pero no todos, porque por ejemplo, sí, no bueno, en redes todos. sociales creo que sí, pero por ejemplo, hubo un caso, ¿no? De que querían desbloquear un iPhone en el que creo que tenían así como información súper importante para un caso en específico y Apple dijo, no. O sea, mis reglas de seguridad no la voy a desbloquear, ni porque tengas porque creo que no había una orden, no me acuerdo exactamente cómo que Ujú. dijeron, no, no te voy a desbloquear nada. Entonces, no sé qué tan claros sean los reglamentos de Twitter o Facebook que con una orden de un juez puedas entrar a ver chats o toda esa parte para poder determinarlo como alguna prueba de un caso. No Sí, sé, siento ahí que sí no eso sé. no se tocó, pero sería interesante porque Claro, actualmente no va a faltar la gente tonta que suba sus crímenes en Facebook. Y ahí se ve claramente, porque alguna vez sí vi algún acto indebido en Facebook. Y dices, ok, esto se puede usar como evidencia para delatar a alguien. Así, oye, yo vi que esta persona, por ejemplo, imagínate que hay un video de un asesinato, ¿no? Y que el tipo lo grabó y que lo se ha sube. pasado. Ajá, y pues te digo, no es tan descabellado. Entonces, ¿realmente la fiscalía puede usar eso como evidencia para condenar a alguien? Es un gran punto.
Eso no lo toca para nada. Eso se me hace mucho más interesante que todo esto de censura. Claro, totalmente. Sí, porque de hecho pasó, creo que en Nueva Zelanda, algo así, hubo un vato trastornado en su cabeza que entró a una de estas iglesias semitas, no sé cómo se llaman, las iglesias de las cuales, ay, se me fue el nombre, de estos como, bueno, X, entró y estaba haciendo un en vivo, y con un arma, pum, como Call of Duty, así, pum, empezó a rafaguear en una iglesia de estas. ¿Eso es una evidencia que se le puede imputar o no? Eso es muy interesante y no lo sé. Si hay algún abogado que nos diga, nos manda un mensaje, un comentario, que nos diga qué pasaría en esos casos si está legislado, yo la verdad no lo sé. Porque no he visto como que nadie salga que diga, ah, sí, porque en la red social salió tal video que hacía esto, ya lo acusamos y pues ahí estaba la evidencia empírica. Porque incluso cuando grabas a alguien robando una casa, no lo puedes detener, porque no estabas ahí en el momento. Chale. O sea, siento que más bien tendría que hacerse las reformas para incluir como medios digitales como pruebas de evidencia hasta cierto punto. O sea, que sí podrían ser estrictas lo que tú quieras, pero que sí se puedan usar. Porque extorsión, o sea, ¿de qué sentido tiene como luego tener tu cámara de vigilancia? Si a fin de cuentas ya te roban y dices, ah, pues mira, ahí está, es fulanito. Y te digan, no, es que no estuvimos ahí en el momento, no lo podemos detener porque no estábamos en lugares. Pero es imposible que estén en todos lados donde va a haber crimen. O sea, el chiste es perseguirlos, no tanto estar ahí cuando sucede, sino poderlos perseguir Sí. y que con calma los vayas a encontrar. Porque así todo el mundo va a saber que cuando sea algo malo, no importa cuándo, pero te van a encontrar. Así como puedes huir, pero no esconderte. Y eventualmente Sí. la justicia va a llegar a ti y ya va a ser infalible. O sea, aunque tome su Ah, tiempo, porque el chiste es justo que llegue, ¿no? No que se quede ahí. a lo mejor en video sí, ¿no? Porque por algo tiene las cámaras de vigilancia en Ciudad de México y creo que ahí sí funciona, pero en específico, si agarraste el fragmento de una red social, ahí sí no sé si aplique. O sea, en video creo que sí, por las cámaras que luego implementan. Seguramente debe haber un hoyo por ahí Sí. el ángulo que ahí no demuestra que esta persona hizo eso y es muy ambiguo esa parte seguramente. Pero en específico, agarrando de un video o de una imagen o de un comentario en red social, quién sabe si aplique. Eso deberían centrarse más en regular, en sacar información al respecto. Pues sí. Y Pero también, bueno. pero eso también nos llevaría a otro punto, que luego lo podemos discutir en otro punto, que son los deepfakes. O sea, Uy, sí, que no evita que alguien manches. mande un video y le pongan tu cara a otra persona, ¿no? Eso sería interesante. Pero se podrá combatir con la información de tu celular. Que tú dijeras, no, pero mi ubicación estaba aquí, o sea, no estaba ahí cerca siquiera. Sí, si tienes activado tu ubicación, ¿no? No, pero realmente la tiene ubicada simplemente incluso aunque no tengas el GPS, ya estima Por el, por ajá, el, por las antenas y demás. por las, Entonces, con eso también podría, entonces, pero también habría que meter esa parte justo para pruebas, ¿no? Decir, ok, meter pero expertos en eso, pues sí. sí, o sea, sería complicado, pero siento que eso es una discusión muy interesante que no se ha ni siquiera intentado abordar. O sea, y cuando Totalmente. pase ya vamos a estar sobresaturados de ese tipo de información. Y pues Estaremos censurados por el mal estaremos gobierno. exactamente. Bueno, seres orgánicos, este fue el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, me pueden dejar comentarios aquí en YouTube. Estamos subiendo los videos los martes. Y igual, si tienen algún comentario, nos quieren dejar una nota de voz para contestarla aquí en el programa, nos los pueden dejar en el número 786-358-5894. Recuerden, tienen que tener un +1 antes. Y por ahí vamos a estar contestando también si quieren interactuar con nosotros. Me despido, yo fui Gbot y sigan a Sam García en lo personal. ¿Algo que quieras cerrar, Sam? Pues nada, muchas gracias por invitarme de nuevo en el podcast y en esta parte. Pues estuvo interesante la plática. Igual a la gente, pues les invito a que ahí se pasen al canal, en lo personal podcast. Hablamos de todo, ahí sí literal hablamos de todo. También a veces no conocemos mucho los temas, pero bueno, le intentamos ahí leer. Entonces igual, espérense pronta una colaboración aquí también. Entonces, nos andamos viendo. Nos vemos, Organgas. No se desconecten.